Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Sergio, un gusto compartir contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya hicimos toda la presentación, así que no la vamos a repetir. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y, bueno, deseosos de poder actualizarnos en la información de lo que va ocurriendo en tu país, en nuestro país, porque somos la patria grande, Gabriel. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, en Bolivia el último fin de semana se ha realizado un congreso de eh, las organizaciones que se dicen acompañan la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Desde el viernes, sábado, domingo se ha tenido este congreso del movimiento al socialismo afín a la burocracia, afín a el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente Choquehuanca, con la participación de ellos. Este congreso, que nosotros lo llamamos categóricamente un congreso trucho, un congreso que no responde a los cánones de legalidad ni de legitimidad, prácticamente ha sido obligado por una sala constitucional, la sala constitucional del señor Israel Campero, magistrado autoprorrogado de la ciudad de La Paz, para obligar a otro órgano, que además es funcionario público del Ministerio de Desarrollo Productivo, encargado del programa de, el PACU, el chico pacú, le decimos pacú, un pescado tradicional Sí, acá del trópico de Cochabamba. sí. Entonces, este señor es el que intenta desde la burocracia, desde el poder de Luis Arce Catacora y Choquehuanca, reemplazar a Evo Morales. Con respecto a esto, se ha generado toda una matriz informativa ampliamente magnificada, indicando Evo Morales deja de ser presidente del MAS, Evo Morales dejó de ser presidente del MAS, y esto se ha difundido ampliamente acá en Bolivia, seguramente también ha trascendido nuestras fronteras, pero nada más falso ni más alejado de la realidad, es una mentira que intentan posicionar. ¿Por qué? Normativamente, el Tribunal Supremo Electoral, si bien ha aceptado, bueno, prácticamente ha sido obligado por el órgano judicial a supervisar este Congreso del MAS en la ciudad del Alto, donde se escogió este señor Grover García, eso no significa que haya validado o haya respaldado la legalidad de ese acto, puesto que, por ejemplo, tenemos el antecedente del Congreso de la UCN, cuando el movimiento al socialismo a la cabeza de la Dirección Nacional del MAS, de las organizaciones reales, de las organizaciones sociales reales que acompañan al MAS junto a Evo Morales, realizamos el Congreso de la UCN justamente con la misma supervisión del órgano electoral, y este emitió un informe indicando que se habrían incumplido formalismos, y por lo tanto no se podía validar esa directiva. Lo mismo se estima pasará con el Congreso desarrollado por Luis Arce y Choquehuanca. Bueno, esto ya plantea un escenario insólito, ¿no? Este arrojo del gobierno nacional intentando desesperadamente bloquear cualquier camino que pueda querer tomar Evo Morales. Ahora, lo interesante es que Evo no está dando a conocer cuál va a ser el andamiaje y la estrategia que va a elegir de cara a las elecciones presidenciales. Es como que, naturalmente, yo tampoco lo haría. La estrategia uno la va manteniendo para los suyos nada más. Pero la desesperación que hay por estas horas para taparles todos los caminos posibles a Evo Morales, no solo va en aumento, sino que no para de sorprendernos cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con vos, Gabriel. Sí, es algo totalmente insólito, ¿no? En ninguna parte del mundo creo Es que una... se trata de desprestigiar y opacar tanto a un líder nacional. Imagínate que pasara esto con Lula, con Cristina, con Correa. Bueno, en determinado espacio sí pasó, digamos, Lenin Moreno traicionando a Rafael Correa, el expresidente Fernández tratando de apartarse de las políticas sociales,
instauradas por Néstor y por Cristina, Lula encarcelado en determinado momento con acusaciones falsas, posteriormente limpiando su imagen y siendo presidente de Brasil. Pareciera que intentan hacer lo mismo con Evo Morales, ¿no? Tratan de a toda costa obstruirle su participación política en las próximas elecciones. Entonces, la composición de esta directiva trucha, la selección de este personaje, Grover García, del Trópico de Cochabamba, refleja también aquellos intentos desesperados, pero Evo Morales obviamente está sumamente tranquilo, brindó conferencia de prensa indicando nosotros vamos a esperar el informe del Tribunal Supremo Electoral, esperando que tenga todavía atisbos de conciencia, de institucionalidad democrática, que es el órgano que justamente le compete pues brindar certezas, y a través de su informe esperemos que no respalde la selección de esa directiva trucha y de ese Congreso trucho, dijo Evo Morales, ¿no? Obviamente teniendo una postura confiada, sabiendo que sería totalmente absurdo, totalmente ridículo, totalmente antidemocrático, por demás ilegal, si el Tribunal Supremo Electoral avalara la selección de este señor Grover García como nuevo presidente del MAS en reemplazo de Evo Morales, ¿no? Dicho sea de paso, con relación a eso, los vocales del Tribunal Supremo Electoral han determinado que se va a ampliar el plazo para que las organizaciones políticas, todas las organizaciones políticas, todos los partidos políticos en Bolivia, puedan adecuar sus estatutos orgánicos a la ley de partidos, a la ley de organizaciones políticas, y a la vez también puedan renovar su directiva. Entonces todavía hay tiempo de sobra. La normativa prevé entre 90 a 120 días para la realización de esta adecuación de estatutos y selección de nueva directiva. Entonces se podría decir que quedaron adelantados el Congreso de la ciudad del Alto a la cabeza de Arce y Choquehuanca, ¿no? Porque si bien el plazo se cumplía el 5 de mayo, resulta que el Tribunal Supremo Electoral ahora decide ampliarlo. Entonces, quedaron un poco desenfocados en su accionar el actual presidente y vicepresidente, tratando de reemplazarlo a Evo ya no más y que se cierre el plazo y componer esta directiva trucha, ¿no? Que represente seguramente, según su criterio de ellos, a toda la militancia del MAS, pero bueno, se está todavía en esa situación y es algo pues lamentable, ¿no? Como a toda costa el ataque sistemático a Evo Morales. En términos de ajedrez, Gabriel, uno imagina que el gobierno nacional de Bolivia, que preside Luis Arce, va a intentar presionar o hacer todo lo posible, todo el lobby posible para que el Tribunal Nacional Electoral avale esta decisión de esta nueva insólita conformación del MAS con el chico Pacú a la cabeza del MAS. ¿Buscarían que eso sea un jaque mate, digamos, o hay más instancias que se puede apelar, que se puede seguir batallando, o Luis Arce entiende que podría haber un jaque mate si el Tribunal Electoral le da la razón y el chico Pacú sigue siendo queda como instalado como el presidente del MAS? Resulta que el gobierno de Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca han intentado hacerle un jaque al pastor a un gran maestro de la política boliviana, que es Evo Morales Ayma, y toda la dirección nacional y las organizaciones sociales que los respaldan, ¿no? Obviamente cuando tú juegas con un maestro del ajedrez, no vas a ser tan ingenuo o tonto de intentar hacerle un jaque al pastor, ¿no? Tienes que saber también del rival que tienes al frente. Por ende, creo que la defensa siciliana en términos de ajedrez de Evo Morales está siendo férrea,
está siendo férrea y está pues aguantando los embates de un Luis Arce Catacora que está moviendo todos sus alfiles, todos sus caballos, pero que a la hora de la hora no le está haciendo frente todavía ni le está poniendo en apretos en ese tablero de ajedrez a Evo Morales. Todavía queda la movilización popular que sin lugar a dudas podría ser contundente si se intentaría o se materializaría el hecho de la proscripción política a Evo Morales. Y también me invita esto a pensar, y esto naturalmente me lo vas a saber decir vos, el grado de politización que tiene la sociedad en sus grandes mayorías en Bolivia. Si tienen un alto grado de politización, evidentemente esta situación mantiene en alerta a las grandes mayorías. Pero si no fuera este el caso, tendría éxito Luis Arce en estar distrayendo la atención de todos con este tipo de hechos. ¿Y qué otras cosas están pasando por abajo mientras esto gana los titulares de los diarios, la atención de las radios y demás? ¿Qué otras cosas están pasando por debajo? La situación económica de los bolivianos, el comportamiento que tienen con relaciones exteriores Bolivia. ¿Qué otras cosas uno le pierde atención producto de esto que parece más urgente, naturalmente más importante? Pero ¿cómo está la vida de los bolivianos? Bueno, en términos fríos, categóricos, tenemos que revisar lo que ya hablábamos hace algún tiempo, ¿no? La economía, el bolsillo del boliviano está totalmente afectada por un gobierno a todas luces deficiente y caótico. Tienes, por ejemplo, la denuncia que realizó el presidente del Bolívar, te decía en la anterior entrevista, la anterior columna, la anterior semana, de 14 billones de dólares de reservas internacionales que tenía Bolivia en los mejores tiempos de Evo Morales, te hablo del 2017, 2015-16, a la fecha no se tiene ni un billón de reservas internacionales, ni un billón de dólares de reservas internacionales. Es algo totalmente caótico, lamentable. El endeudamiento del país, los indicadores de riesgo han pasado a pues considerar a Bolivia como un país inviable para las inversiones extranjeras. Por otro lado, el gobierno se afana y todavía no resuelve el problema que ellos mismos se generaron el año 2023 con la especulación de dólares, al fijar un tipo de cambio diferenciado de los dólares en su tipo de cambio, valga la redundancia, un precio para los exportadores y otro precio para el resto de la población, un problema que ellos mismos se autogeneraron. También existe la escasez de combustible. Un periodista que es abiertamente opositor a Evo Morales, de la ciudad de Santa Cruz, el señor Valverde, ha dicho y realizado una denuncia muy fuerte. Dijo: miren, estoy acá ya 2 horas en el surtidor en uno de los surtidores de la ciudad de Santa Cruz y nos indican que no hay combustible, que tampoco va a haber combustible para los vehículos. Falló el plan de Luis Arce Catacora de echarle la culpa a Evo Morales, claro, porque la estrategia del gobierno era que tras esta imposición de este presidente trucho del MAS, el Chico Pacú, Grover García, tras la imposición de esa directiva trucha, el movimiento al socialismo real y orgánico de Evo Morales reaccione con un paro de carreteras, reaccione con una movilización popular. En cambio, Evo Morales dijo: no, tranquilos, a ver, tenemos que esperar lo que diga el Tribunal Supremo Electoral, todavía no nos movilicemos. Entonces, obviamente, el gobierno esperaba que se movilice todo el bloque nacional popular, haya paro de bloqueos, para echarle la culpa del desabastecimiento de combustible. Ahora que no hay ningún bloqueo, todas las vías están expeditas, el gobierno no tiene a quién echarle la culpa el desabastecimiento de combustible, que a todas luces es su propia incompetencia. Por otro lado, se ha realizado por decreto supremo, el decreto supremo 5143,
que le da tuición a una agencia del Ministerio de la Presidencia, la GETIC, la Agencia de Tecnología, para que centralice todas las propiedades de todos los bolivianos. Un sistema informático que se sospecha puede tener también la intención de expropiación o de afectación a la propiedad privada en Bolivia. Se han manifestado fabriles, comerciantes, han realizado movilizaciones, se esperan nuevas movilizaciones con relación a esto, claro, porque nadie confía en un gobierno que ahora se está metiendo con la propiedad privada de los bolivianos, ¿no? No tiene credibilidad ni certeza y se pueden realizar expropiaciones arbitrarias, ¿no? Entonces, esto ya ha sido respondido por ejemplo, un personaje que llegó a ser incluso viceministro de Evo Morales, el señor Gustavo Torrico, y que ahora se la pasa atacando a Evo Morales, claro, porque ahora funge como viceministro de Coordinación Gubernamental con el presidente Luis Arce Catacora. Así de fácil había sido vender conciencias, cambiar tus principios ideológicos en función a la persona con quien estás trabajando. Una vergüenza el señor Gustavo Torrico, que ha dicho, sí, nos ha faltado socializar ese decreto supremo, nos hemos equivocado, digamos. Ya ha reconocido el propio error gubernamental de este decreto supremo, que sin lugar a dudas está siendo sumamente cuestionado. Además, por el hecho de que la regulación de las propiedades, de los derechos reales, del registro de derechos reales en Bolivia, debiera ser regulado por ley y no así por decreto supremo. Luis Arce se ha acostumbrado a manejar el país vía sentencias constitucionales, vía autos constitucionales de las salas de sus autoprorrogados magistrados y vía decretos supremos, apartándose de la construcción normativa vía legislativo, vía leyes, ¿no? Bueno, un repaso bien claro de lo que está pasando actualmente. No deja de preocuparnos, naturalmente, pero promediando ya esta columna, Gabriel, tan clara para entender lo que está pasando y los peligros que está corriendo la democracia de Bolivia, producto de estos manoseos y estos tironeos por parte del gobierno nacional para dilatar algo que es ya evidente, ¿no? La clara voluntad del pueblo y del propio líder, que es Evo Morales, de volver a reencontrarse en las urnas en este 2025. Quisiera volver un poquito para atrás, un poquito de historia, Gabriel, a grandes rasgos, para contarle a la audiencia cómo era la lógica de Bolivia antes de que la llegada de Evo Morales, antes de la reforma constitucional, antes de ser declarado el país Estado plurinacional, cuando era una república, quiénes mandaban en Bolivia y cuál era el destino que les esperaba a los pueblos originarios, por citar un ejemplo, o a las minorías, en una Bolivia que, entiendo, llegó a tener un presidente que gobernaba desde los Estados Unidos de Norteamérica, o que no hablaba castellano, que hablaba inglés, una cosa de locos. ¿Querés ayudarnos a hacer un breve repaso? Claro que sí, hay un libro sumamente interesante que justamente lo tengo aquí a la mano, que es autor Evo Morales, titula Bolivia es mi vida, la patria mi alma y el pueblo mi familia. Es el testimonio vivo de toda la gestión de Evo Morales, habiendo pasado y transitado por el propio golpe de Estado del 2019, ¿no? Te habla de fundamentalmente la lucha de los pueblos indígenas originarios campesinos por esa representación política real en el ámbito subnacional, en el ámbito nacional. La primera posesión, habiendo ganado Evo Morales el 2005 con amplia mayoría, sin la necesidad de aliarse con otros partidos políticos, la posesión en Tiahuanacu, por ejemplo, ciudad milenaria que data de 1200 antes de Cristo, una civilización, los tihuanacotas, que hasta la fecha se pueden comparar con los sumerios, por ejemplo, ¿no? Una civilización que acá en Bolivia se le estudia incluso en los programas de alienígenas ancestrales, investigadores y demás. Tiahuanacu, ¿no? Como el primer presidente indígena de la historia fue posesionado en Tiahuanacu, desestructurando toda esa vieja lógica colonial, republicana, del presidente con corbata, del presidente
presidente que tiene estudios en el exterior y demás, apartándonos del neoliberalismo. Posteriormente, la pelea contra la corrupción a partir de la promulgación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, muy importante. Pilar fundamental de la economía boliviana, la nacionalización de los hidrocarburos, como antes las empresas transnacionales gasíferas, petroleras en Bolivia se llevaban el 80% de las regalías y dejaban solamente el 20% para Bolivia. Con Evo Morales se llegó a revertir esta fórmula, el 80% se quedaba para Bolivia, eso se llamó la nacionalización, y el 20% era la ganancia producto de exploración y explotación de las empresas transnacionales. Se revirtió esa fórmula, ¿no? Las empresas estratégicas del Estado, la defensa de la sagrada hoja de coca, cómo Evo Morales erradicó el analfabetismo en Bolivia a través de diferentes programas, el ámbito de la misión Milagro, operaciones de vista, muchos ancianos operados de cataratas, por ejemplo, en los ojos, una alianza que se tuvo con el gobierno de Cuba y de Venezuela, por ejemplo, la subvención de los hidrocarburos, cómo los medios de comunicación constantemente atacaban a Evo Morales, cómo se superó también un golpe de Estado el año 2008-2009 con el intento de separatismo del territorio nacional, la denominada Media Luna, como también utilizando el territorio indígena Tifnis, se trató el Parque Nacional Isiboro Secure, denominado Tifnis, se trató también de desestabilizar el gobierno de Evo Morales y cómo también Evo logró surtir esta desestabilización. El ámbito de, por ejemplo, Estados Unidos y los golpes permanentes que se tuvo y cómo Evo Morales desarticuló las bases militares, por ejemplo la de Chimoré, y expulsó al embajador Philby Goldberg, todo la gestión para recuperar el mar, el Silala, todos los programas, la industrialización de la economía, absoluta la industrialización de nuestros recursos naturales, la economía fortalecida, un ámbito de la Asamblea Constituyente también, que es otra historia aparte, como la Bolivia republicana, racista, clasista, que no quería reconocer a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos preexistentes a la República, pues gestaron toda una suerte de violencia en el país, ¿no? Entonces, múltiples cambios y transformaciones que son sumamente importantes para volver a posicionar a Bolivia en el ámbito de un país importante y de estudio a nivel regional y a nivel global, ¿no? Lamentablemente con Luis Arce Catacora somos un país más del montón, un país más sin la más mínima dignidad nacional, que ha rifado sus recursos naturales también. Ahí lo tienes a David Choquehuanca ofreciendo litio a empresarios británicos, empresarios norteamericanos. De esto hay prueba documental, está en todos los medios de comunicación, si los pueden revisar, la gente que nos está escuchando. Los hijos de Luis Arce involucrados y metidos en el negocio del litio, algo impensado, ¿no? Como Evo Morales era justamente el garante de la salvaguarda de nuestros recursos naturales estratégicos para que eso genere y se redistribuya la riqueza. En cambio, Luis Arce piensa en la redistribución de la riqueza para su familia nomás, no para todos los bolivianos. Esa es la gran diferencia cualitativa en el ámbito económico fundamentalmente, y en el político ya lo hemos sondado por sobremanera, ¿no? Gabriel, impecable escucharte y bueno, con toda la actualidad de Bolivia, la verdad es que me dan ganas de ir a ayudarlos, a ir a militar. Tenemos tanto por hacer acá para resistir, pero bueno, uno quisiera estar más cerca y poder hacer más para estar cerca de Evo Morales y darles una mano, pero sabemos que va a volver, Evo, sabemos que va a volver. Queremos enviarte un fuerte abrazo, agradecerte profundamente este tiempo y acompañarlos en la lucha. Muchísimas gracias, Sergio. Un saludo también a Ronnie. No piensan que están haciendo poco, están haciendo mucho a través de este programa, difundiendo lo que acontece verdaderamente en el Estado plurinacional de Bolivia, rompiendo con el cerco mediático a nivel regional, a nivel mundial. Es un trabajo que se lo valora desde Bolivia. Mis agradecimientos a ustedes, y están haciendo mucho desde el programa para seguir en esta batalla de los pueblos, en esta batalla por la soberanía, en esta batalla por la dignidad, en esta batalla por la democracia y por el primer presidente indígena que nuevamente queremos vuelva a ser presidente de Bolivia para salvarnos del desastre que nos está llevando Luis Arce Catacora y Choquehuanca. Gracias de corazón, Gabriel. Abrazo grande.
Un abrazo. Hasta pronto. Gabriel Villalba Pérez es analista político, analista internacional. Él es abogado y hace junto a nosotros, con su enorme generosidad, la voz del indígena urbano.